Es una tarde muy dinámica respecto de lo que está pasando en Medio Oriente, con operaciones militares en marcha, muy delicadas, muy peligrosas a Israel, que sigue bajo ataque. De hecho, hace unos poquitos minutos se reportan cohetes que han hecho blanco en la zona norte y en la zona centro de Israel. Saludo a Fernando Cocho. Fernando es analista de inteligencia y experto en metodología de inteligencia. Él está trabajando y residiendo, por supuesto, en España. Un saludo muy cordial desde Argentina, Fernando. Hola, buenas tardes. Un saludo para mis hermanos argentinos. Bueno, vamos a ver, Fernando. Desde hace algunos días se está desarrollando una incursión constante, en principio de entrada y salida, que duraba no más de 3 horas con el apoyo de tanques y artillería. Era para asegurar el perímetro de la ciudad de Gaza y que no se encontraran con cuestiones inesperadas. Sin embargo, ya no se ha vuelto a salir. Ya hay comandos que están prácticamente allí. Es cierto que hacer un recorrido de una punta a otra de Gaza lleva no más de 15 minutos, pero las cuestiones militares son otras. Y ya no se van, y hay enfrentamientos muy duros con el Hamás. La pregunta que quiero hacerte, Fernando, es si empezó la fase operativa de comandos poniendo pie en tierra que Israel decía que por pedido de Estados Unidos había postergado. Sin duda, la parte ya más conflictiva, más problemática, la más dura, la que va a costar más bajas por la parte israelí, sin duda, pero también la única que quedaba por hacer, es decir, seguir continuando con el machaque de los túneles subterráneos que Gaza tiene, Hamás tiene por toda Gaza, pues es un problema, porque al fin y al cabo caerán cada vez más civiles en esa búsqueda de estos terroristas. Por tanto, sí, es la operación militar con las brigadas especiales y no solo se hacen desde tierra, sino se hacen desde el mar, con incursiones marítimas, a penetración a la espalda de Hamás para intentar hacerles una doble trocha, es decir, dividirlos en 2 partes, o en 3, o en 4, y a partir de ahí ir sistemáticamente anulando, destruyendo los túneles que Hamás tiene por todo Gaza. Interesante tu descripción, no solamente por lo buena que es, sino porque viene además de un experto en cuestiones militares. Pero además de esa función, aparentemente, los barcos israelíes, yo no recuerdo en anteriores enfrentamientos con Hamás que los barcos israelíes se movilizaran sobre el Mar Rojo para esto. Tienen también otro motivo, que es interceptar cohetes o drones que vienen de Yemen y también otros ataques que vienen por mar que habían sido salvados por la Marina Americana. Así es, efectivamente. El hecho es que ahora mismo hay un bloqueo importantísimo de Israel desde el punto de vista marítimo, no solo por sus fuerzas armadas, sino también sus fuerzas navales, también por las de Estados Unidos. De tal manera que lo que han hecho ha sido convertir, digamos, el litoral de la Franja de Gaza en un muro prácticamente inexpugnable de dentro hacia afuera y de fuera hacia adentro para evitar cualquier tipo de, tanto de suministro a Hamás como de huida a Hamás, de Hamás por vía marítima. Incluso yo me atrevería a decir que es más fuerte la presión marítima que la presión terrestre. Es decir, hay más salidas por la parte terrestre, por los túneles supuestamente secretos que tiene Hamás o en construcción, que por la parte marítima, que ya no hay túneles. Ahí está el mar y la costa. Por tanto, no hay posibilidades de submarinos, de barcos que están ahí bloqueando 100% el litoral de Gaza. Fernando, cuando hablamos con fuentes del ejército israelí, nos dicen que se están encontrando con un rival, estamos hablando del Hamás, mucho más determinado, mucho más entrenado, con mejores armas, con mejor equipamiento, incluso con mejor inteligencia por la información que tiene de las tropas israelíes. ¿Está Irán detrás de todo esto? Bueno, decir que está un país detrás de una acción terrorista de esas características diplomáticamente crearía algún conflicto. Lo que sí es cierto es que Hamás no puede elaborar ninguna de las acciones que ha generado, estas matanzas que ha generado en la última incursión el 7 de octubre, si no tiene apoyo logístico y apoyo de inteligencia militar por parte de alguna institución, algún gobierno, o alguna parte de algún gobierno. Irán es un país muy complicado y hay varias facciones dentro de la Guardia Republicana, están los Quds, están otras áreas y por tanto algunos quizás sí estén apoyando de manera más determinada. Lo que pasa es que también nos olvidamos que Hamás tiene un requisito importantísimo. Fundamento de 1907, su fundamento es la eliminación absoluta del Estado de Israel y de todos y cada uno de los judíos que se encuentren dentro o fuera de Israel. Y eso es una determinación no solo ideológica, no solo política, no solo militar, es una determinación. Y evidentemente tienen mucho tiempo para prepararse, han tenido mucho tiempo para prepararse y hay una convicción absoluta porque jamás quiere morir, jamás quiere ser eliminado, porque así ellos piensan con su narrativa que lograrían que
los países árabes, Palestina y los países árabes, levantar contra Israel, pulsándolos directamente. Y eso no ha ocurrido hasta ahora y es difícil que ocurra, ¿no? Pero ese es su pensamiento, es su narrativa, es su manera de pensar. Por tanto, están dispuestos a morir matando al mayor número de judíos posibles, de tropas israelíes, y por eso el Tashab regular así no ha entrado totalmente para evitar trampas, explosiones y zonas en las que están absolutamente minadas para que al paso de los tanques, pues evidentemente exploten y maten al mayor número de soldados posibles. Fernando, estoy tomando nota de algunos de los aspectos más importantes de tu descripción y entonces te voy a cambiar el ángulo de la pregunta que te había hecho antes. ¿De dónde obtienen financiación entonces para todos esos recursos? Ya decimos, y tienes razón, que nombrar a un país detrás de todo esto podría generar todavía un conflicto mucho más grande. ¿De dónde obtienen los recursos? ¿De dónde obtienen la inteligencia? ¿De dónde obtienen el dinero? Ahí se nos ha congelado la imagen de Fernando. Venía con algunos inconvenientes que veníamos salvando, pero ahora están con problemas. Vamos a establecer un minuto de pausa técnica porque es muy interesante lo que estábamos conversando con Fernando, mientras, como ustedes ven al fondo de pantalla, los enfrentamientos todavía continúan. Creo que ya lo vamos a recuperar en un segundo más. A lo mejor podemos salvar la situación sin ir a este corte técnico. Es simplemente mejorar la señal para que Fernando nos siga describiendo algunos de los aspectos interesantes. Fernando, creo que te hemos recuperado. Quiero preguntarte si bueno, vamos a la pausa técnica. Sí, estamos con problemas. Lo mejoramos y finalmente seguimos.